Bueno muchachos, continuamos entonces acá con el mismo problema de las tuberías en paralelo, en las cuales no conocemos las pérdidas entre el punto A y el punto B, pero sí sabemos que son iguales independientemente de cuáles sean los parámetros geométrico-hidráulicos de cada una de las tuberías en paralelo. Continuamos, entonces ya habíamos encontrado la expresión para que cómo se relaciona el caudal 1 con el caudal 2. De la misma manera procedemos para ver cómo se relaciona el caudal 3 con el caudal 2. Entonces, lo voy a poner de nuevo. Ya por última vez, de aquí en adelante ya debemos identificar la expresión y cómo podemos simplemente reemplazarla. Entonces tenemos las pérdidas de energía entre A y B son iguales a... Este marcador ya está bajo en tinta. A ver, otro marcador negro. Bueno, entonces las pérdidas de energía entre A y B van a ser iguales a, vamos a plantearlo entonces en función nuevamente de la tubería 2, 8 F2 por L2 por el caudal 2 al cuadrado sobre pi cuadrado por G por el diámetro 2 elevado a la 5. Y eso a su vez va a ser igual a las pérdidas de energía que se dan por el recorrido de la tubería 3. Entonces en el recorrido de la tubería 3 lo mismo, 8 factor de fricción 3, la longitud de la tubería 3 por el caudal 3 elevado al cuadrado sobre pi cuadrado por G por el diámetro 3 elevado a la 5. ¿Listo? Tenemos entonces eso, vamos a hacer las mismas simplificaciones, ¿cierto? La expresión es la misma. Pi cuadrado G, pi cuadrado G, pi cuadrado G. Vamos entonces a obtener el caudal 3. ¿A qué vendría siendo igual el caudal 3? Entonces hago el respectivo despeje. El caudal 3 sería igual a, entonces sería L2 sobre L3, todo esto elevado a la 0.5. Miento, aquí hay que tener en cuenta también las Fs. Entonces L2 por factor de fricción 2, L3 por factor de fricción 3, esto elevado a la 0.5 ¿por qué? Entonces ya tenemos los diámetros y sabemos que esos diámetros están a la 5, ¿cierto? Entonces nos quedaría diámetro 2 sobre diámetro 3 elevado a las 5 medios por el caudal 2. ¿Listo? Lo que queríamos también entonces para el anterior cálculo, calcular ese caudal 3 en función del caudal 2. Entonces tendría esas funciones, pero necesitaría otra ecuación para poder encontrar las relaciones y encontrar los caudales, en ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer? Yo sé también que por conservación de la masa y por la ecuación de continuidad que nosotros conocemos, qué sé yo, el caudal Q sub 0, que es el caudal que entra inicialmente y se reparte en las tres tuberías, va a ser igual a la sumatoria de los caudales sub I.
¿sí? Yo sé que el caudal, no se está viendo lo que escribí arriba. Ahora sí. Entonces, lo que yo tengo ahí es que el caudal Q sub 0, que es el caudal que ingresa a las tres tuberías, se reparte por ellas, dependiendo de sus propiedades hidráulico-geométricas, va a ser igual a la sumatoria de los caudales sub I. Para nuestro caso en particular, pues entonces va a ser igual a la sumatoria del caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. Entonces esa es la expresión que me va a ayudar a encontrar cada uno de los caudales, teniendo en cuenta entonces estos parámetros. A ver, esto está bien. Multiplicar, esto bien, multiplicar. Sí, está perfecto. Listo. Continuamos. Entonces, teniendo ya los caudales 1 y caudal 2 y caudal 3, podemos reemplazarlo en la ecuación de continuidad, en la ecuación de conservación de la masa para el sistema que estamos evaluando. Tenemos el caudal 1 en función del... Entonces, tenemos, continuando con esa expresión, caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 va a ser igual al caudal total que ingresa al sistema. Yo ya tengo el caudal 1, ¿cierto? El caudal 1 ya lo tengo en función del caudal 2. ¿Cómo era? Era F2 por L2 sobre F1 por L1 elevado a la 0.5 por la relación de diámetros, diámetro 2 sobre diámetro 1 elevado a las 5 medios por el caudal 2. Entonces, esto que tenemos acá, esta expresión fue la que encontramos hace ratico para obtener el caudal 1 en función del caudal 2. Entonces, se viene siendo Q1. Más el caudal 2, pues el caudal 2 es el caudal 2, no necesito reemplazarlo en función de nada, ¿cierto? Porque lo que yo estaba buscando era simplemente dejarlo todo en función del mismo caudal para no tener tres incógnitas diferentes y poderlas meter en la ecuación de esa manera, ¿cierto? Más, entonces el caudal 3, en función pues de los parámetros, de las relaciones de los parámetros geométrico-hidráulicos, desde todos los puntos, de todas las tuberías que estamos evaluando. Bueno, entonces en ese caso serían las tuberías 3 y la tubería 2. Entonces viene siendo lo mismo. F2 por L2 sobre F3 por L3, eso elevado a la 0.5 por la relación de diámetros elevado a la 5 medios. La relación de diámetros, diámetro 2 sobre diámetro 3 elevado a 5 medios por caudal 2. Entonces esto que tenemos acá, esta última parte de la expresión, corresponde al caudal 3. Entonces esa última expresión corresponde al caudal 3. ¿Listo? ¿Y esto qué me dice? Que todo esto es igual a Q sub 0. Entonces, como todo eso es igual a Q sub 0, yo puedo sacar factor común Q y pasar todo lo que me queda a dividir ese caudal. Vamos a hacerlo. Ya voy a borrar entonces el dibujito de arriba, creo que ya lo tenemos claro.
Igual, la ventaja de tener un video es que si algo no me quedó claro, simplemente lo devuelvo y miro cuál era el parámetro que había ahí. Vamos acá. Entonces, con esta expresión, saco factor común caudal 2. Hice todas esas igualdades y todos esos despejes precisamente para que mi expresión quedara de esta forma y poder sacar entonces el factor común de caudal 2. Me queda entonces que el caudal 2 me multiplica a, entonces toda esta expresión de acá, toda esta expresión de acá, F2 por L2 sobre F1 por L1 elevado a la 0.5 por la relación de diámetros elevado a la 5 medios. Más 1, ¿cierto? Porque al sacar factor común caudal 2 me quedaría más 1, más, entonces, otra vez, la otra expresión, 2 por L2 sobre F3 por L3, esto elevado a la 0.5 por el diámetro 2 sobre el diámetro 3 elevado a la 5 medios. Y eso va a ser igual a Q sub 0. Entonces yo ya puedo encontrar de esa manera el caudal 2, que es la incógnita. Es una de mis incógnitas, ¿no? ¿Cuáles eran las incógnitas al principio del problema? Los caudales que fluían por la tubería 1, el caudal que fluía por la tubería 2 y el caudal que fluía por la tubería 3. Entonces, ¿cómo tengo ya yo ese valor de Q sub 2? Pues entonces Q sub 2 va a ser igual a Q sub 0 sobre toda esta expresión que tengo acá. Es por L2 sobre F1 por L1 elevado a 0.5 por el diámetro 2 sobre el diámetro 1 elevado a 5 medios más 1 más, entonces lo paso acá, es por L2 sobre F3 por L3, todo esto elevado a la 0.5 por la relación de diámetros elevado a la 5 medios. Elevado a la 5 medios. Entonces, ya tengo el caudal 2. Y resulta que en las anteriores expresiones yo ya relacioné ese caudal 2 tanto con el caudal 1 como con el caudal 3. Es decir, que obteniendo el caudal 2, yo ya puedo hallar los otros valores. ¿Qué se me tiene que cumplir? Que la sumatoria de los tres caudales, Q1, Q2 y Q3, sea igual a Q sub 0, que es el caudal total que está ingresando y se está repartiendo en las tres tuberías en paralelo. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la expresión. Dejemos entonces expresada de manera un poco general cómo puedo hallar la relación de caudales. Entonces nosotros ya de caudales en tuberías en paralelo. Entonces si yo tengo un caudal sub I, la relación con el caudal paralelo sub J va a depender entonces de los parámetros hidráulicos geométricos porque las pérdidas de energía se mantienen. Esta ecuación solo va a aplicar entonces para tuberías en paralelo. Entonces el caudal sub I va a ser igual al F sub J por L sub J sobre F sub I
por L sub I elevado a la 0.5 por el diámetro sub J sobre el diámetro sub I elevado a la 5 medios por el caudal sub J. Pues esa podría ser entonces una expresión que nos relaciona tuberías en paralelo para un mismo sistema. Entonces obviamente la relación de caudales depende de sus parámetros hidráulico-geométricos. De esta manera obtenemos el resultado de Q2 y con las otras relaciones obtenemos Q1 y Q3. Entonces ahí les dejo un poquito la duda de cómo podrían ya ustedes solucionarlo con números y pues en clase como siempre veremos esos valores ya con números.